Hoy comenzamos nuestra historia en Irlanda antes de pasar a Inglaterra. Así que siéntate mientras vamos al siglo XIX. Catherine Webster nació en el año 1849 en la pequeña comunidad rural de Killearn, en el condado de Wexford, Irlanda. Sus padres eran una pareja respetada y trabajadora, y aunque no tenían mucho dinero, intentaban educar a sus hijos para que fueran bien educados y obedientes. Sin embargo, Catherine pronto empezó a ganarse la reputación de ser una niña deshonesta. A menudo la atrapaban robando y frecuentemente desobedecía a sus padres. En 1864 fue enviada a prisión por robo y poco después de su liberación en 1867, cuando todavía era una adolescente, decidió abandonar su hogar y comenzar una nueva vida en Inglaterra. Robó algo de dinero, compró un boleto de barco y navegó hasta Liverpool. Este fue un momento emocionante para la joven Catherine, ya que Liverpool era muy diferente a los entornos rurales a los que estaba acostumbrada. La vida era dura para una adolescente pobre en la era victoriana, pero la crianza empobrecida de Catherine la había hecho una chica fuerte y resistente, y aunque no prosperó, pudo mantenerse a sí misma. Sin embargo, no pudo mantenerse fuera de problemas, y en 1868 fue sorprendida, robando y enviada a prisión por 4 años. Al salir de prisión en 1872, Catherine tomó la decisión de ir a Londres, ya que sabía que había mejores oportunidades de empleo en la capital. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara trabajo doméstico en Wandsworth, pero después de unos meses se fue y encontró su camino al municipio de Londres de Hammersmith, donde conoció a Henry y Anne Porter. Ella iba con la señora Porter a lavar ropa y hacer trabajo doméstico. Finalmente logró encontrar un puesto como ama de llaves y se mudó a Notting Hill para trabajar para el capitán Woolbest. Durante su empleo, conoció a un hombre llamado Strong. Catherine se fue a vivir con él, y aunque él podía mantenerla, su método de ganar dinero no era del todo legal. No pasó mucho tiempo para que Catherine quedara embarazada y el 19 de abril de 1874 dio a luz a un niño. Luego de dar a luz, el señor Strong abandonó a Catherine, quien tuvo que encargarse de sí misma y de su hijo. Volvió a recurrir a sus viejos hábitos y comenzó a robar. Fue atrapada y juzgada, y el 14 de abril de 1875 fue condenada a 18 meses de prisión. Poco después de su liberación, volvió a tener problemas con la ley, y el 18 de enero de 1877 fue condenada a otros 12 meses de prisión. La vida fue muy dura para Catherine. El período victoriano vio a Londres transformarse en una de las ciudades más grandes del mundo, y a pesar de su riqueza, Londres era un lugar de inmensa pobreza, con muchos londinenses viviendo en alojamientos apretados y sombríos. Mientras estaba en prisión, Catherine dejó a su hijo al cuidado de su amiga, llamada Sarah Chris, a quien había conocido mientras trabajaba como doméstica en una de las elegantes casas de la ciudad. En enero de 1879, Catherine se mudó al afluente distrito residencial de Richmond, una ubicación muy de moda y codiciada, situada junto al río Támesis. Su amiga Sarah Chris había caído enferma, por lo que se acordó que Catherine sería su reemplazo temporal en una de las grandes casas de Richmond. La señora de la casa era muy amiga de otra residente local llamada Julia Thomas y sabía que necesitaba una criada, por lo que recomendó a Catherine. La señora Thomas vivía en 2 casas de campo Mayfield, Park Road, Richmond. Había enviudado 2 veces y ahora vivía sola. Los vecinos se preguntaban por qué necesitaba una ama de llaves, pero ella consideraba que emplear una le daría un estatus social más alto, y con el dinero que le dejaron tras la muerte de sus maridos, tenía los medios financieros para emplear a una. Pensó que tener una ama de llaves significaría que podría visitar y entretener a sus amigos con más frecuencia, y también sería una compañía para ella misma. La relación entre las dos pronto comenzó a ir cuesta abajo. Se sabía que la señora Thomas era una dama agradable. Ella estaba en sus mediados de los 50 y había trabajado previamente como maestra de escuela, pero era un poco obsesiva con la limpieza, y después de que Catherine terminaba de limpiar, ella iba revisando su trabajo y señalando todo lo que le desagradaba. En sus noches libres, Catherine solía ir al pub local y regresar a casa tarde y generalmente borracha.
Esto molestaba a la señora Thomas, ya que era una dama pequeña y de modales suaves, y su ama de llaves era una persona joven, fuerte y temperamental. A medida que estas visitas al pub se volvían más frecuentes, la señora Thomas comenzó a tener un poco de miedo de su criada. Confesó a sus amigos y les contó sobre el comportamiento impredecible de su criada. Concordaron en que debería despedirla y contratar una nueva ama de llaves. Después de estar en su posición durante un mes, la señora Thomas le dijo a Catherine que prescindiría de sus servicios. Acordaron que su último día de servicio sería el 28 de febrero de 1879, pero Catherine no pudo encontrar otro puesto o lugar para vivir, por lo que persuadió a su señora para que la dejara quedarse un par de días más hasta el 2 de marzo. El 2 de marzo de 1879 era un domingo y la señora Thomas siempre iba al servicio religioso de la tarde. Este era el día en que se suponía que Catherine debía abandonar la casa, pero en lugar de empacar sus pertenencias, fue al pub. Al regresar, la señora Thomas estaba furiosa con ella y discutieron acaloradamente. Molesta y frustrada con su criada, la señora Thomas fue a la iglesia. No dijo mucho a las personas que asistieron al servicio de la noche y algunos de sus amigos notaron que parecía agitada. Pero después del servicio, regresó a casa esperando que su ama de llaves se hubiera calmado y estuviera lista para desalojar su propiedad. Subió directamente a su habitación, ya que quería cambiarse. Mientras se quitaba el sombrero, Catherine la siguió a su habitación y la discusión comenzó de nuevo. Catherine no había encontrado otra posición y estaba extremadamente ansiosa por las circunstancias en las que se encontraba. Entonces, de repente, mientras continuaban los gritos, Catherine golpeó a la señora Thomas en la cabeza con el mango de un hacha. La señora Thomas logró llegar a la cima de las escaleras antes de que Catherine, ahora llena de ira, empujara a su señora por las escaleras. Luego corrió hacia abajo y asestó un golpe más fatal a la señora Thomas. Observó de cerca su cuerpo, pero la señora Thomas estaba muerta. Catherine empezó a sentir pánico. Pasó suficiente tiempo en prisión para conocer su destino. Ella había matado a su ama. Catherine pensó por un momento y luego ideó un plan. Sabía que su ama era conocida por irse frecuentemente al continente. A menudo se iba sin dejar que sus amigos o familiares supieran de su paradero durante semanas o meses a la vez. Así que todo lo que Catherine necesitaba hacer era deshacerse de las pruebas y decir que su ama se había ido. Tenía que deshacerse del cuerpo, pero no podía arriesgarse a que lo encontraran, así que se le ocurrió algo bastante extraño. Comenzó a cortar el cuerpo de la señora Thomas y a hervir las partes del cuerpo en el cobre de la lavandería, que normalmente se usaba para lavar ropa. Después de hacer esto, comenzó a limpiar el desorden. Todo este trabajo era agotador, así que Catherine fue al pub a tomar una bebida y a descansar, y luego regresó a la casa para dormir. Al día siguiente, hizo un fuego en la cocina y puso los huesos de su víctima. Luego, empacó cuidadosamente las partes del cuerpo cortadas en cajas y bolsas de tela forradas con papel marrón grueso. Cuando terminó, le quedaron la cabeza y el pie de la señora Thomas. Así que salió y tiró el pie en un montón de basura en Twickenham cercano y puso la cabeza en una bolsa. El 4 de marzo, Catherine visitó a sus amigos porteros en Hammersmith. Se puso ropa y joyas de la señora Thomas y llevó una bolsa con partes del cuerpo. Dijo a los porteros que en los 6 años desde que los vio, se casó y tuvo un hijo. Y había enviudado, pero tuvo la buena fortuna de heredar una casa en Richmond. Invitó al señor Porter y a su hijo Robert al pub y, mientras cruzaba un puente, dejó caer una bolsa en el río Támesis. Ya había dejado caer algunas bolsas en el río, pero necesitaba deshacerse de un cofre con los restos de su víctima, así que le preguntó a Robert Porter si podía ayudarla a llevar una caja a la estación. Por supuesto, él accedió y regresó con Catherine a la casa para ayudarla a transportarlo a la estación, lo que significaría cruzar el río nuevamente. A mitad del puente de Richmond, ella le pidió al chico que dejara la caja y que lo alcanzaría pronto. Luego Catherine empujó tranquilamente la caja al río Támesis. Su plan para deshacerse del cuerpo estaba funcionando. Sin embargo, al día siguiente, la misteriosa caja fue descubierta cerca del puente Barnes por un hombre llamado Henry Whitley.
La abrió y se asombró al encontrar partes de cuerpo mutiladas. Reportó su descubrimiento a la policía. Alrededor del mismo tiempo que se encontró el pie en Twickenham, la policía examinó sus pruebas y concluyó que el pie y los restos pertenecían a la misma persona. No tenían una cabeza, así que no había forma de identificar el cuerpo. Los periódicos apodaron el asesinato inexplicado como el misterio de Barnes. En lugar de abandonar Richmond, Catherine continuó tratando de obtener más dinero de la mujer que había asesinado brutalmente. Visitó a comerciantes y prestamistas, esforzándose por vender las posesiones y muebles de la señora Thomas. Siguió usando los vestidos de su víctima. Cuando unos hombres llegaron a la cabaña para llevarse los muebles, la vecina, la señorita Ives, sospechó. No había visto a la señora Thomas durante un tiempo y reconoció que Catherine a menudo llevaba su ropa. Preguntó a los mudanceros quién ordenó retirar los muebles. Cuando respondieron, señora Thomas, y señalaron a Catherine, Catherine supo que pronto sería descubierta. No se llevaba bien con la señorita Ives y estaba segura de que ella reportaría sus sospechas a la policía. Así que Catherine recogió a su hijo y tomó un tren hacia Liverpool. Luego ella regresó a Irlanda. Las autoridades fueron a la cabaña e hicieron un descubrimiento sombrío. Encontraron un hacha y también encontraron fragmentos de huesos carbonizados en el fuego de la cocina. Notaron un gran anillo de grasa alrededor del borde del cobre de la lavandería. Los periódicos pronto comenzaron a informar la historia y entrevistaron a personas locales que afirmaban que Catherine había estado vendiendo lo que creían que era grasa de carne, pero en realidad eran los restos hervidos de su vecino. La policía pronto pudo rastrear a su sospechosa, ya que había dejado su dirección de casa en Irlanda en una carta en la casa, así que la policía contactó a sus homólogos irlandeses y Catherine fue arrestada el 28 de marzo en la granja de su tío en Callan. En el momento de su arresto, todavía llevaba la ropa y las joyas de la señora Thomas. Después de ser informada sobre el crimen, con el que se había acusado a su sobrina, el tío de Catherine se negó a cuidar a su hijo y las autoridades lo enviaron al asilo local. Después, Catherine fue llevada a Londres y acusada de homicidio. El juicio comenzó el 2 de julio de 1879 en el Old Bailey, en Londres. Las noticias del macabro evento que había ocurrido 4 meses antes en Richmond se habían extendido por todo el país y había un gran interés público en el caso. Catherine Webster se había vuelto tan notoria que incluso el príncipe heredero de Suecia asistió al juicio. La gente también se dirigió a la cabaña en Richmond para ver dónde tuvo lugar el asesinato. El juicio parecía un caso claro. Madame Tussauds ya había comenzado a producir una figura de cera de Catherine para su cámara de los horrores antes de que incluso comenzara el juicio. Los periódicos la retrataban como una mujer violenta que pasaba demasiado tiempo bebiendo en el pub. Todo el país pensaba que ella era culpable, pero Catherine se declaró inocente. La defensa le dijo al tribunal, pero todas las pruebas eran circunstanciales. Nadie la había visto cometer el delito ni deshacerse del cuerpo, y nunca se encontró la cabeza, por lo que nadie podía estar seguro de que el cuerpo era el de la señora Thomas. Sugirieron que otros podrían haber sido responsables, y Catherine intentó echarle la culpa al señor Church, el tabernero, y al señor Porter, su ex vecino de Hammersmith. Una testigo crucial para la fiscalía fue una sombrerera llamada María Durden, quien le dijo al tribunal que Catherine había visitado su tienda una semana antes del asesinato y había dicho que iba a Birmingham para vender algunas propiedades, joyas y una casa que su tía le había dejado. Esto sugirió al tribunal que el asesinato había sido premeditado. El juicio duró 6 días y cuando el jurado regresó, encontraron a la acusada, Catherine Webster, culpable. Sin embargo, antes de la sentencia, anunció al tribunal que estaba embarazada. Fue enviada a ser examinada por matronas, quienes luego regresaron para informar al tribunal que no estaba embarazada, y Catherine fue condenada a la horca. Aún proclamando su inocencia, su equipo de defensa presentó una apelación contra la pena de muerte al secretario de Interior, pero la apelación fue desestimada. En la víspera de su ejecución, Catherine confesó su culpa y dio un relato detallado de sus acciones durante y después del asesinato.
Finalmente, habiendo confesado sus pecados, Catherine Webster fue ahorcada en la prisión de Wandsworth el 29 de julio de 1879. El misterio en torno a la cabeza de la señora Thomas no se resolvió y se presumió que Catherine la había desechado en el río Támesis. 131 años después, el 22 de octubre de 2010, unos obreros que realizaban trabajos de excavación entre el pub que solía visitar Catherine y la cabaña donde cometió su espantoso crimen, encontraron un objeto circular oscuro que resultó ser el cráneo de una mujer al inspeccionarlo. Fue encontrado en lo que en 1879 habría sido los establos del pub y estaba sobre azulejos victorianos. No había ácido desoxirribonucleico disponible, ya que la señora Thomas no tenía parientes conocidos, pero el cráneo tenía marcas de fractura consistentes, con haber sido arrojado por las escaleras, y se encontró que tenía niveles bajos de colágeno consistentes, con haber sido hervido. Se cree que es el cráneo de la señora Julia Thomas. Hola a todos y muchas gracias por escuchar como de costumbre. Por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y nos veremos en el próximo caso breve.